Alberto Moyusé Ferreres es judío venezolano, egresado del Colegio Comunitario Moral y Luz Herzl Bialik, arquitecto egresado de la Universidad Central de Venezuela, dedicado al ejercicio de su profesión. Ha ocupado cargos directivos en el Comité Venezolano de la Federación Sefaradí Latinoamericana, la Federación Sionista de Venezuela, la Asociación Israelita de Venezuela, la Confederación de Asociaciones Israelitas de Venezuela, CAI. En la actualidad es secretario del Centro de Estudios Sefaradíes de Caracas y del Museo Sefaradí de Caracas. Aficionado a la historia del pueblo judío, la Shoah y el Estado de Israel, tema sobre el cual ha cursado seminarios, diplomados y ha escrito artículos y dictado diferentes conferencias. Además, es un miembro voluntario para muchas actividades que se realizan en nuestra comunidad. Es premio Herzl 2006 de la Organización Sionista Mundial de Jerusalén. Por la labor insigne de Yad Vashem, no está en el currículum. El arquitecto Alberto Moyusé va a hablar de las relaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel, una aproximación histórica, como la tituló. Y sin más, con ustedes les dejo al arquitecto Alberto Moyusé. Gracias. Gracias, David, por la presentación. Bueno, antes de entrar, bienvenidos todos, gracias por la invitación a la Benebri. Tenía ganas de conocer directamente al público que está participando en este seminario. Antes de entrar en el tema para el que vine a hablarles, quiero complementar la información que se dijo sobre la visita que se va a hacer la semana que viene a la sede de la Asociación Israelita, a la Gran Sinagoga Tiferet Israel de Mari Pérez, donde funciona el Museo Sefardí, porque en esa misma visita, y para ustedes y para el público, otro público que va a venir, vamos a aprovechar la ocasión para conmemorar un acto que se viene haciendo anualmente hace un tiempo, que es la conmemoración de la salida y expulsión de los judíos de los países árabes e Irán. Mario Nassi nos acompañó en una de la charla en una de las ocasiones en que recordamos esa fecha, y es una fecha muy importante en el calendario del Estado de Israel y en el calendario de las comunidades judías. Entonces van a tener, todos los que vayan, la visita a la sinagoga, que como se dijo ya, dijo Frida, dijo David, es una cosa imperdible, en conocer un poquito el proceso de creación del Museo Sefardí de Caracas, y van a haber dos importantes conferencias sobre, en este caso, sobre los judíos, sobre el judaísmo en Marruecos. Va a hablar el profesor José Chocorón Cohen, que nos va a dar una perspectiva general de la presencia judía en Marruecos, y me tocó en esta ocasión a mí dar el testimonio de la salida de mi familia. Entonces me van a tener que, los que vengan me van a tener que escuchar nuevamente. Ya te vi el martes hoy. Qué pesadez, ¿verdad? Ya está bueno. No, está bien, eres meritorio de todo eso. Bueno, vamos a hablar de las relaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel. Esta es una conferencia o presentación que la preparé hace 10 años, en el 2015, cuando se conmemoraron los 50 años de la declaración de Nostra Aetate, a la que me voy a referir un poquito, no con mucho detalle, pero me referí más adelante. En aquella ocasión se hizo un acto aquí, en este mismo salón, fíjese la coincidencia, para conmemorar esa declaración del Vaticano que, digamos, abrió o cambió un poco, cambió bastante, mejor dicho, las relaciones entre el cristianismo y el judaísmo. En aquella ocasión hubo 3 intervenciones, la del nuncio apostólico de aquel momento, el rabino Isaac Cohen, y se me propuso a mí que hablara de este tema, las relaciones entre Israel y el Estado, entre el Vaticano y el Estado de Israel, porque aparte de las relaciones religiosas, la relación política tiene una dimensión que es importante tomar en cuenta. Lo que hice para esta ocasión fue actualizarla, o sea, han pasado muchas cosas en estos últimos 10 años y están incluidos acá en esta presentación de hoy. Entonces, bueno, yo voy a leerla porque en aquel momento la estructuré para lectura y la voy a hacer leída. Y la segunda razón porque la tengo que leer es porque yo no tengo la cabeza del profesor Mario Nassi. Yo no tengo aquí la enciclopedia judaica, la enciclopedia británica,
los 5 tomos de historia de Venezuela del profesor Morón. O sea, yo tengo que recurrir a ellos cuando voy a tocar los temas. En cambio, Mario, sin siquiera tocar un botón, baja, descarga la información y les habla. Bueno, sabrán que a Mario lo quiero mucho, mi profesor, y espero que algo de todo lo que escuché con él me haya quedado. Bueno, entonces comienzo a leer. Creo que es más, no sé, aquí la dinámica no la manejo yo, pero quizás si hubieran comentarios o preguntas, tengo la impresión que sería mejor hacia el final, ¿no? Porque a veces en ese tipo de cosas tienden a salir preguntas que se van a responder en la misma presentación. Entonces, bueno, vamos a hacer esa dinámica. Ok, la Santa Sede y el Estado de Israel firmaron el acuerdo fundamental que llevó al establecimiento de relaciones diplomáticas completas y formales el 30 de diciembre de 1993 en Jerusalén. Ese acuerdo fue una consecuencia tardía al cambio teológico del cristianismo hacia el judaísmo expresado en la declaración Nostra Aetate emanada del Concilio Vaticano II 28 años antes, el 28 de octubre de 1965, cuyo 60 aniversario se conmemoró recién. Hubo un acto también de conmemoración en Maripé hace unos cuantos días, ¿no? La normalización de relaciones estuvo precedida por casi un siglo de contactos y actividad diplomática, sin mencionar los casi 2 milenios de encuentros y desencuentros entre católicos y judíos, que la mayoría de las veces estuvieron lejos de ser armoniosos. Podemos identificar tres eras desde el primer contacto entre las autoridades sionistas y la jerarquía católica. Primero, la era preestatal, es decir, la era anterior a la independencia de Israel en 1948, o la era del no reconocimiento por parte del Vaticano del derecho de los judíos a un Estado propio. Una siguiente era que llamamos la era del reconocimiento de facto, que culmina con la firma del acuerdo en 1993. Y la era actual, o la era de jure, es decir, la era de derecho. Vamos a escuchar algunos términos en latín a lo largo de esta conferencia, que es la lengua oficial del Vaticano. Ok, entramos en la era preestatal o del no reconocimiento. Estamos viendo una imagen del segundo Congreso Sionista, porque en el primer Congreso Sionista no se tomaron fotos. En 1897, cuando la idea sionista de establecer un hogar judío en la tierra de Israel empezaba a gestarse en Europa, y meses antes de que el primer Congreso Sionista fuera celebrado en Basilea, la autorizada revista jesuita Civiltà Católica dejó claro que un Estado judío en Tierra Santa, con Jerusalén como su capital y con los santos lugares bajo custodia judía, era algo impensable para la Iglesia Católica. 7 años más tarde, en 1904, el fundador del movimiento sionista, Teodoro Herzl, se reunió con el Papa Pío X, con la esperanza de ganar el apoyo de la Santa Sede para la empresa sionista. Pío X le respondió: non possumus, no podemos, puesto que, y cito a Pío X, los judíos aún no han reconocido a nuestro Señor. Mientras Herzl se presentó con consideraciones políticas, la respuesta del Papa fue teológica. Después de la Primera Guerra Mundial, la Santa Sede se mostró inconforme con el establecimiento del mandato británico en Palestina en la Conferencia de San Remo de 1920, a la cual la Santa Sede no fue invitada. Este es el mapa del mandato. Si colocar los santos lugares bajo custodia de los anglicanos era preocupante, la posibilidad de que pasaran a manos judías si se implementaba la Declaración Balfour de 1917, según la cual el gobierno de su majestad veía de buena manera el establecimiento de un hogar judío en Palestina, era anatema. En las siguientes 3 décadas que vieron pasar la Segunda Guerra Mundial y la Shoah, con sus 6 millones de judíos asesinados, los contactos entre sionistas y jerarcas de la Iglesia fueron esporádicos, casi inexistentes. En 1947, el gobierno británico descartó de forma definitiva la Declaración Balfour y entregó el futuro del mandato en Palestina a las Naciones Unidas. Ante la posibilidad de una partición del territorio que permitiera el establecimiento de un Estado judío, los árabes incrementaron la violencia contra los judíos, quienes respondieron a los ataques. En octubre de ese año, el Papa Pío XII, perturbado por el conflicto en Tierra Santa, publicó la encíclica In Multiplicibus Curis, entre las múltiples preocupaciones,
haciendo un llamado a favor del carácter internacional de Jerusalén y sus alrededores, para asegurar la libertad de acceso a los santos lugares dispersos en toda Palestina. En noviembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución 181 para la partición del territorio entre judíos y árabes, previendo un estatus de corpus separatum, cuerpo separado, para Jerusalén y sus alrededores, lo que fue visto favorablemente por el Vaticano. Bueno, este mapa lo hemos visto toda la vida, en azul lo que debía ser el Estado judío, en anaranjado lo que debía ser el Estado árabe, y esa manchita blanca en la parte árabe, correcto, es Jerusalén, que debía ser, según la resolución 101, ese cuerpo separado. Internacional, sí. Sin embargo, la resolución fue inmediatamente rechazada por los árabes de Palestina y por la Liga Árabe. No obstante, el 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel proclamó su independencia. Independencia que finalmente ganó en el campo de batalla al rechazar la invasión de 5 ejércitos árabes. La foto es la famosa declaración de independencia por parte de Ben-Gurión. Tras las hostilidades, el cuerpo separado para Jerusalén no surgió. La ciudad quedó dividida con el lado este y la ciudad vieja, incluyendo el monte del templo, en manos de los jordanos. Esta es una imagen de una de las calles de la Jerusalén dividida entre Israel y Jordania. Las vallas, los alambres de púas, en otros puntos eran los muros y un solo punto de paso entre las dos mitades de la ciudad. Pío XII, en una nueva encíclica, después de la independencia de Israel, Pío XII, en una nueva encíclica llamada Redemptoris Nostra, la pasión de nuestro Redentor, pidió justicia para los refugiados palestinos y repitió su llamado a un estatuto internacional como la mejor forma, a su parecer, de protección de esos lugares. Con ello quedó asentada la posición oficial del Vaticano sobre ambos asuntos. Sin embargo, el naciente Estado judío estaba ansioso por garantizar el reconocimiento de la Santa Sede de su soberanía, a la luz del prestigio internacional del Vaticano y de su influencia, en mayor o menor grado, sobre los gobiernos de países católicos y sobre más de la mitad de los cristianos de todo el mundo. Para ello, Israel envió representantes al Vaticano. Mientras que la delegación no pudo lograr su objetivo, sí se lograron acuerdos sobre temas de interés común, gracias a los oficios del nuncio papal en Tierra Santa y del vicario patriarcal en Galilea. Ello implicó un reconocimiento de facto, es decir, de hecho, pero no de derecho, por parte del Vaticano al Estado de Israel, un concepto al que la Santa Sede se refirió con frecuencia posteriormente. El Vaticano intentó sin éxito que las Naciones Unidas condicionaran la aceptación de Israel como miembro a la internacionalización de Jerusalén. Pero después de un segundo fracaso en ese sentido en 1950, el Vaticano no renovó su iniciativa, pero tampoco abandonó su aspiración. Entramos entonces a la era postestatal, es decir, del 49 al 93, o la era del reconocimiento de facto. Pío XII y Moshe Sharet están en la imagen. Paralelamente, los contactos de Israel y el Vaticano progresaban en varios niveles. El ministro de Asuntos Exteriores, Moshe Sharet, se reunió con Pío XII en 1952 y la Orquesta Filarmónica de Israel tocó para el Papa en 1955. Sin embargo, los esfuerzos declarados de Israel de abrir relaciones diplomáticas plenas con la Santa Sede durante los siguientes años siguieron siendo en vano. Pío XII falleció en 1958. Le sucedió Juan XXIII, quien falleció en 1963, siendo entonces elegido Papa Pablo VI como nuevo Papa. La peregrinación del Papa Pablo VI a Tierra Santa en enero de 1964 se llevó a cabo de una manera que evidenció clara y dolorosamente que la Santa Sede no reconocía a Israel. Aquí tenemos al Papa Pablo VI, ya después explico quién está a su izquierda. Pablo VI inició y culminó su gira en Amán, en Jordania, y pasó solo 11 horas en Israel, donde visitó lugares santos cristianos y ofreció una misa en la Galilea. Jerusalén seguía dividida. El Papa habló en la iglesia del Santo Sepulcro dentro de la ciudad vieja, un derecho que entonces le era negado por los jordanos a los cristianos residentes en Israel. El presidente de Israel, Shalman Shazar, que es el que está aquí a la izquierda del Papa,
recibió al Papa Meguido el Armagedón de la Biblia, pero Pablo VI no se dirigió a él por su título, y a su regreso a Roma, el telegrama de agradecimiento lo dirigió a Tel Aviv, en lugar de a Jerusalén, la capital del Estado. En su paso por Tierra Santa, el Papa nunca mencionó al Estado de Israel. Al siguiente año se emitió Nostra Aetate. Por favor. Con Nostra Aetate, si bien ciertas objeciones teológicas en el camino al reconocimiento de Israel habían sido atenuadas, los principales escollos políticos persistían. Además de cuestionar la soberanía de Israel sobre su territorio, incluyendo partes de Jerusalén y los lugares sagrados, el Vaticano temía, con cierta razón, una reacción violenta contra las minorías cristianas en países árabes si llegara a reconocer a Israel, preocupación que compartían sectores dentro de Israel. La Guerra de los 6 Días de 1967 cambió la situación geopolítica en la región. Israel estaba ahora en posesión firme de toda la Tierra Santa al oeste del río Jordán. Esto llevó al Vaticano a modificar su posición en una forma pragmática. En un discurso de los cardenales en diciembre de 1967, Pablo VI pidió un estatuto especial garantizado internacionalmente para Jerusalén y los santos lugares, en lugar de la internacionalización. Fue un cambio. Esta sigue siendo la posición oficial del Vaticano sobre el tema hasta hoy. Esta foto corresponde a los paracaidistas del ejército de Israel cuando liberaron Jerusalén, el monte del templo, y aquí están frente al muro occidental, el muro de los lamentos. Siguiente. Gracias. Al mismo tiempo se activaron contactos de alto nivel entre las partes. Pablo VI recibió al ministro de Relaciones Exteriores Abba Eban en 1969, a la primer ministro Golda Meir en 1973, que corresponde a esta foto, y al ministro de Relaciones Exteriores Moshe Dayan a principios de 1978. La cuestión de las relaciones diplomáticas plenas se abordó en estos y otros encuentros, pero el Vaticano seguía siendo reticente, mientras que Israel mantuvo la línea sin presionar demasiado. Los primeros signos de un posible cambio en la atmósfera llegaron después de la ascensión en 1978 del Papa Juan Pablo II. En su juventud había tenido amigos judíos en su ciudad natal de Padovice, había sido testigo de la Shoah y comprendía el tema del anhelo nacional judío, del que había escuchado hablar en Polonia, un asunto que era totalmente ajeno a su predecesor italiano. Recordemos que ese mismo año de 1978 se firmó el Tratado de Paz entre Israel y Egipto, otrora enemigos acérrimos. En 1984, unos 6 años después del ascenso del Papa, el Estado de Israel fue mencionado por primera vez en un documento del Vaticano, la Carta Apostólica Redemptionis Anno, año de nuestra redención, invocando la seguridad y tranquilidad del pueblo judío viviendo en su tierra, como una prerrogativa de cada nación, según la cita textual. Y al dirigirse a líderes judíos en Miami en septiembre de 1987, Juan Pablo II reconoció el derecho del pueblo judío a una patria, como cualquier nación civil según el derecho internacional. Mientras algunos en el Vaticano señalaron que los impedimentos teológicos y ahora los políticos para las relaciones diplomáticas plenas con Israel habían sido eliminados en gran parte, otros 5 años debieron pasar antes de que Juan Pablo II tradujera sus sentimientos en una realidad diplomática. Tras la caída del muro de Berlín en 1989 y la Primera Guerra del Golfo en 1991, tuvo lugar la Conferencia de Madrid, con el objetivo de impulsar un proceso de paz en Medio Oriente, en la que se logró sentar en una misma mesa al primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, y a representantes de Jordania, Líbano, Siria y los palestinos. La foto de la Conferencia de Madrid, ahí está hablando Gorbachev, vemos a su izquierda a George Bush padre, el anfitrión fue Felipe González, el presidente del gobierno español, no se ve en la foto, y a la derecha al extremo está Yitzhak Shamir, entonces primer ministro de Israel. Si bien la conferencia no tuvo consecuencias prácticas, se puede decir que la Santa Sede sintió que podría ser cuestionada por no ser capaz de tratar con Israel formalmente cuando asuntos de vital interés estaban en discusión. Juan Pablo II decidió pasar por encima de las recomendaciones de su entorno, aún receloso hacia Israel, y tomó la iniciativa él mismo.
A principios de abril de 1992, el embajador de Israel en Italia, Avi Pazner, por petición del Papa, ofreció en el Vaticano una conferencia sobre la situación en el Medio Oriente, en cuyo curso hizo alusión a la negativa de algunos estados de aceptar a Israel, a pesar del proceso de paz en curso. La referencia indirecta, al parecer, fue entendida. 10 días más tarde, apenas, el ministro de Relaciones Exteriores del Vaticano, el arzobispo Jean-Louis Touron, informó al embajador Pazner que Juan Pablo se había dirigido a la curia romana para abrir negociaciones con miras al establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. La reunión de Juan Pablo II con el ministro exterior de Israel, Shimon Peres, en octubre de ese año allanó definitivamente el camino. Entonces entramos en la era de 1993 en adelante del reconocimiento de jure. Un año y medio de complicadas negociaciones culminaron con la firma del acuerdo fundamental entre la Santa Sede y el Estado de Israel el 30 de diciembre de 1993. Al propósito del acuerdo, el rabino David Rosen, miembro del comité negociador, reconoció que el proceso de normalización de relaciones había comenzado en 1965 con Nostra Aetate, que fue una revolución en los términos de la actitud de la Iglesia hacia el pueblo judío, en sus palabras. Según su perspectiva, la normalización con el Estado de Israel demostraría cuán genuina y completa era esta revolución, porque Israel es, y lo cito, central no solo para el pueblo judío que vive en el Estado de Israel, lo es para todos los judíos en el mundo. Justificando el acuerdo, el Papa declaró a la revista Parade en una entrevista que se debía entender que los judíos que por miles de años estuvieron dispersos entre las naciones del mundo decidieran volver a la tierra de sus ancestros. Ese es su derecho, sentenció el Papa. Agregando una dimensión inusual, el acuerdo reconoce la naturaleza única de las relaciones entre la Iglesia y el pueblo judío y reitera la condena de la Iglesia al antisemitismo en todas sus formas, como lo proclamaba Nostra Aetate. Las deliberaciones concluyeron con un acuerdo complementario firmado en 1997, en el que Israel reconoce la personalidad jurídica y la autoridad de derecho canónico dentro de la Iglesia Católica, así como el Patriarcado Latino de Jerusalén. El Patriarcado Latino corresponde a la Iglesia Católica, dentro de las tantas ramas del cristianismo que están presentes en Israel. Y reconoce al Patriarcado Latino de Jerusalén y sus respectivas diócesis, mientras que por su parte las entidades eclesiásticas reconocen la ley israelí que prevalece en materia civil y penal. Se alcanzó un punto alto en la relación cuando Juan Pablo II hizo su peregrinación a Tierra Santa en el jubileo cristiano del año 2000, una visita muy distinta a la de su predecesor Pablo VI. Mientras que el carácter religioso de la visita era preeminente, los aspectos políticos no fueron ignorados, tales como el recibimiento de Estado en el aeropuerto Ben Gurión, la visita al presidente Ezer Weizmann en su residencia en Jerusalén y la reunión con el primer ministro Ehud Barak. Una visita cargada de símbolos, la ofrenda en Yad Vashem, el memorial de las víctimas de la Shoah, la reunión con los rabinos principales Ashkenazí y Sefardí en la gran sinagoga Ejal Shlomo de Jerusalén y la visita al muro occidental del templo, conocido por los gentiles como el Muro de los Lamentos, donde, siguiendo la costumbre, colocó su plegaria entre las milenarias piedras. Otro paso importante en la relación entre ambos estados la dio su sucesor, el Papa Benedicto XVI, cuando visitó Israel y los territorios palestinos en mayo de 2009, poniendo especial énfasis en el diálogo interreligioso como parte de su esfuerzo en la búsqueda de paz en la región. Con gestos similares a los de Juan Pablo hacia el Estado de Israel y hacia los judíos, Benedicto se reunió con el presidente Shimon Peres y el primer ministro Benjamín Netanyahu y oró en el memorial de las víctimas de la Shoah en Yad Vashem y en el muro occidental del templo. En aquella época de la visita, yo recuerdo, circuló en Israel un meme muy cómico, que viendo la foto de arriba a la izquierda, que es la llegada al aeropuerto Ben Gurión, el meme decía: de todos los que están en la foto, el único que lleva kippah es el goy. No judíos. Antes, en ocasión del 60 aniversario del Estado judío, Benedicto había enviado sus felicitaciones donde señaló, y cito: la Santa Sede se les une en el agradecimiento al Señor de que las aspiraciones del pueblo judío por un hogar en la tierra de sus padres se hayan realizado, lo que debe ser visto como una justificación teológica del retorno de los judíos a Sion.
Por su parte, desde el inicio de su pontificado, el Papa Francisco reiteró su ampliamente difundida simpatía hacia los judíos, a quienes conocía bien en su Buenos Aires natal, hogar de la mayor comunidad judía de Hispanoamérica. Con relación al conflicto entre Israel y los palestinos, Francisco expresó su apoyo a las negociaciones. Así se lo hizo saber al entonces presidente Shimon Peres y al primer ministro Netanyahu, a quienes recibió en el Vaticano en abril y en diciembre de 2013 respectivamente. En lo que ya es una tradición papal, Francisco visitó Israel y los territorios palestinos, profundizando así el acercamiento interreligioso. Lo hizo en mayo de 2014 en un viaje que fue interpretado, más allá de una peregrinación, como una prueba del interés del Vaticano de aumentar su rol diplomático en Medio Oriente. Además del protocolo de Estado y del recorrido por los sitios emblemáticos que antes visitaron Juan Pablo II y Benedicto XVI, se incluyó en esta visita una parada ante el Monumento a la Memoria de las Víctimas del Terrorismo, localizado en el cementerio del Monte Herzl, un lugar de mucha emotividad en el Israel de hoy. Pero no todo fue del agrado de los israelíes. En Belén, bajo la autoridad palestina desde 1994, el Papa se refirió a Mahmoud Abbas como un hombre de paz. A pesar de que el presidente palestino recompensaba a las familias de quienes cometen atentados terroristas, lo que continúa haciendo, y se negaba en aquel momento a volver a las negociaciones con Israel. A instancia de Abbas, en una supuesta ruptura del protocolo, el Papa oró frente a una sección de la barrera de seguridad construida por Israel para detener los ataques desde esos territorios. Una imagen impactante, sin lugar a dudas. Sin embargo, el escenario había sido preparado por los anfitriones. Minutos antes de la llegada de Francisco, hicieron pintar alusiones al gueto de Varsovia, nada más y nada menos, para deleite de cierta prensa. Sería ahí Varsovia. El posterior encuentro en el Vaticano de los presidentes de Israel y de la autoridad palestina Shimon Peres y Mahmoud Abbas, respectivamente, invitados por el Papa Francisco, dejó huella simbólica con la siembra conjunta de un árbol de olivo. Un año más tarde, en junio de 2015, la Santa Sede reconoció formalmente el Estado de Palestina, con la posterior apertura de una embajada en el Vaticano. Israel consideró que esta acción no contribuía a la solución del conflicto. Ahí dice Embajada del Estado de Palestina, Embajada del Estado de Palestina, Santa Sede. Por favor. Por otro lado, en octubre de ese mismo año, Francisco se reunió con una delegación del Congreso Judío Mundial, a la que declaró: atacar a los judíos es antisemitismo, pero un ataque directo contra el Estado de Israel también lo es, dijo el Papa. El 7 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamas, que dominaba la franja de Gaza, lanzó un ataque contra Israel, con disparos de cientos de misiles a objetivos civiles y una incursión terrestre en la que ultrajaron y asesinaron a más de 1.200 personas de las formas más atroces, a la vez que secuestraron otras 250, incluyendo cuerpos sin vida. Horas más tarde, Israel inició una campaña militar para intentar rescatar a los rehenes y destruir la capacidad militar de Hamas. Al día siguiente del ataque de Hamas, el Papa Francisco se refirió al horror en términos generales, diciendo que cesen los ataques y las armas, por favor, porque debe entenderse que el terrorismo y la guerra no conducen a ninguna solución, sino solo a la muerte y el sufrimiento de muchas personas inocentes. El miércoles siguiente, en su audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro, afirmó, sin embargo, el derecho de quienes son atacados a defenderse y pidió la liberación inmediata de todos los rehenes. Pero a medida que la guerra en Gaza se prolongaba, sus declaraciones a menudo dejaron a los judíos y a los israelíes sintiéndose confundidos e incluso atacados. En noviembre de 2023, tras una conversación con el presidente israelí Isaac Herzog, el Papa Francisco afirmó que estaba prohibido responder al terror con terror, en una referencia a la campaña militar de Israel. Entonces,
cientos de líderes y académicos judíos escribieron al Papa Francisco solicitando que la Iglesia Católica condenara los ataques de Hamás y diferenciara entre el terrorismo y la respuesta militar de Israel. Francisco tardó 3 meses en responder, emitiendo una carta que condenaba el antisemitismo y reafirmaba los vínculos entre la Iglesia y los judíos, expresando, sí, lo cito: mi corazón está desgarrado al ver lo que está ocurriendo en Tierra Santa, aunque sin mencionar a Hamás. En noviembre de 2024, el Papa fue aún más lejos, al pedir una investigación para determinar si las acciones de Israel en Gaza constituían genocidio. Un incidente adicional que causó controversia fue la instalación y posterior retirada en el Vaticano de una escena navideña, lo que en Venezuela llamamos un nacimiento, la cual representaba al niño Jesús recostado sobre una kefille, el símbolo palestino, lo que fue criticado por insinuar que Jesús era palestino en lugar de judío. Pero por otro lado, durante el conflicto, el Papa se reunió con familias de los rehenes en Gaza, rezando con ellas y prometiendo hacer todo lo posible para asegurar la liberación de los secuestrados. El Papa Francisco falleció en abril de este año y en mayo fue elegido León XIV como nuevo Papa. En septiembre pasado, León XIV recibió al presidente de Israel, Yitzhak Herzog, en audiencia privada. Según un comunicado de la Oficina de Prensa del Vaticano, se analizó la situación política y social de Oriente Medio y cómo garantizar un futuro al pueblo palestino. La Santa Sede, subraya la nota, reiteró la solución de 2 estados como única vía de salida a la guerra en curso. Al margen de las relaciones entre la Santa Sede e Israel, en octubre se alcanzó un acuerdo entre Israel y Hamás sobre la base de un plan presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que permitió un alto al fuego en Gaza y el retorno inmediato de todos los rehenes que seguían vivos, a cambio de la liberación de cientos de presos palestinos de cárceles israelíes, muchos con condenas por terrorismo y asesinatos. La devolución de los cuerpos de los rehenes asesinados por Hamás no ha concluido, todavía estamos esperando el regreso de 2. Y las otras fases del plan de Trump están por verse. No obstante, a pesar de los momentos de tensión, la relación diplomática entre Israel y el Vaticano es estrecha y se desarrolla en un nivel uniforme. Según reporta el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel en su página oficial, visitas ministeriales a la Santa Sede son frecuentes. Ambas partes buscan vías para ampliar la comprensión y la cooperación cultural, educativa, académica y entre las religiones. Asuntos mundanos, tales como los impuestos que la Iglesia Católica debe pagar por sus propiedades en Tierra Santa y la obtención de visados para miembros del clero que residen en países que no reconocen a Israel, caso de Venezuela también, se tratan de manera rutinaria, entre otros. La Declaración de Independencia de Israel del 14 de mayo de 1948 garantiza la libertad de culto y el resguardo de los lugares santos de todas las religiones. Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco lo pudieron comprobar en persona. Aquí tenemos de izquierda a derecha una imagen de una pequeña sección de la Vía Dolorosa que recorre gran parte de la ciudad vieja de Jerusalén. A su derecha, hacia arriba a la derecha, la iglesia del Santo Sepulcro en el corazón del barrio cristiano de Jerusalén, de la ciudad antigua. Abajo a la derecha, la mezquita del Aqsa en el monte del templo, el lugar más sagrado del judaísmo, y la mezquita del Aqsa, un lugar sagrado para los musulmanes. Y a la izquierda, el templo Bahá'í, la tumba del fundador del bahaísmo en Haifa, lugar de culto resguardado por Israel. Nunca antes, en los 2 milenios precedentes de diáspora judía y ocupación foránea de Tierra Santa, se cumplieron estas premisas, la del resguardo de los lugares santos. Los fatimes musulmanes destruyeron iglesias, luego los cruzados destruyeron mezquitas, los mamelucos volvieron a atacar iglesias y todos ellos persiguieron a los judíos y derribaron sinagogas. El Estado de Israel es el único lugar del Medio Oriente donde la población cristiana crece. Lo hace lentamente, pero crece. Hay comunidades católicas activas en las ciudades principales. En hebreo, comunidad se dice Keilah, comunidades Keilot. Y para los de la ola es extraño, por no decir a veces gracioso, que nosotros cuando aquí decimos la Keilah, hablamos de la comunidad judía de Venezuela. Yo tengo amigos cristianos en Israel
Y cuando habló con ellos, me dice, voy a la reunión de la Keilah y me están hablando de la comunidad cristiana en Israel. Entonces suena interesante, ¿no? Por contraste, Belén, la cuna de Jesús, bajo control de la autoridad palestina, está dejando de ser cristiana. Miles de cristianos han huido de ella o han sido víctimas de la intolerancia religiosa en el Líbano, en Irak, Siria y otros países árabes. Durante su peregrinación a Tierra Santa en mayo de 2014, el Papa Francisco colocó una ofrenda ante la tumba del fundador del sionismo moderno, Teodoro Herzl, legitimando así al movimiento de liberación nacional del pueblo judío ante millones de católicos en todo el mundo. 110 años habían transcurrido desde el non possumus, no podemos, que Pío X le dijo a este mismo misionario en 1904, al cual Francisco honró con su gesto en lo que se esperaba que fuera el cierre de ese capítulo de la relación entre ambas religiones. Ya para finalizar, el Kotel, el lugar más sagrado del judaísmo, el muro occidental del templo de Jerusalén, que fue destruido hace 2 milenios y sobre cuyas ruinas el Islam radical del siglo VII construyó el Domo de la Roca y la Mezquita de Al-Aqsa, parece simbolizar hoy al muro que intenta contener al Islam radical del siglo XXI, que encarnan Hamas, Hezbollah, los hutíes, la Guardia Revolucionaria de Irán y otros grupos, quienes quieren en primer lugar destruir a Israel para a continuación socavar los valores judio-cristianos que caracterizan la civilización occidental. Los cómplices y a ratos instigadores de ese Islam radical están en el corazón de la mismísima civilización occidental, como quedó demostrado con el auge del antisemitismo a partir del fatídico 7 de octubre de 2023. La Santa Sede, como Estado soberano, representado por nuncios, es decir, embajadores, en decenas de países de las más diversas corrientes religiosas e ideológicas, puede tener un rol más activo en la defensa del derecho de Israel a vivir en paz. La Iglesia Católica, a través de miles de sacerdotes y pastores dispersos por el mundo, puede y debe ponerse en la primera línea de la lucha contra el antisemitismo, pues es en el pueblo judío donde se encuentran sus raíces y los fundamentos de su fe. Voy a terminar con la esperanza que anuncia el Creador, el Señor, a través del profeta Isaías. También yo me regocijaré en Jerusalén y gozaré a mi pueblo, y no se oirá más en ella voz de llanto ni voz de clamor. Gracias.